Un saludo traders y bienvenidos de nuevo y gracias por acompañarme como siempre. Mi nombre es Mariano y hoy en otro episodio de Análisis con Mariano vamos a discutir qué son los futuros de acciones y cubriremos parte de la información que deben conocer antes de comenzar a operar en el mercado de futuros de acciones. Una gran cantidad de traders saben muy bien qué son las acciones, pero no se dan cuenta de que muchas acciones también pueden negociarse en el futuro. Tenemos índices como el E-mini S&P 500, que es increíblemente popular con una gran cantidad de poder detrás de él y que también se puede negociar en formaciones a futuro. Sin más preámbulos, comenzamos. El mercado de futuros de acciones es uno de esos mercados extrañamente escondidos a la vista. Todos saben lo que son las acciones, incluso los que no son traders han oído, por ejemplo, hablar del Dow Jones, el Dow Jones Industrial Average, la FTSE, el DAX, el CAC 40 y otros más. Es fácil reconocer todas esas cosas, pero mucha gente simplemente no es, consciente de que realmente podemos operar con todos estos índices diferentes con un contrato de futuros, lo que agrega diversos beneficios. Hoy vamos a estar hablando de todos ellos. ¿Qué son los futuros de acciones? Bueno, los futuros de acciones simplemente caen en la categoría de contratos de futuros que se utilizan para operar con índices bursátiles. Son los futuros de índices bursátiles en pocas palabras, ¿ok? Lo que hacen estos índices es que se agrupan en diferentes acciones de diferentes compañías en función de criterios específicos. La idea es que se supone que facilite la observación de tendencias en el mercado general, en función del nivel general de los índices. Esta es la razón por la cual los índices de acciones o acciones a menudo se usan como una medida adecuada del sentimiento de un inversionista en cualquier mercado específico que podríamos estar analizando. Un ejemplo de esto sería si tuviésemos que mirar, un índice de acciones de tecnología, que el índice de acciones de tecnología, rastrearía un conjunto de acciones tecnológicas y se movería con el desempeño general de las acciones dentro de este índice. La idea es que nosotros como inversores podamos usar ese índice para evaluar rápidamente el rendimiento de las acciones tecnológicas en su conjunto, ya sea en el presente o durante un periodo específico de tiempo. Tenemos la capacidad de analizar las acciones de esta manera cuando analizamos estos índices. Los futuros de índices de acciones han estado en el mapa de inversión desde que fueron introducidos en algún momento a principios de la década del año 1980. Se lanzó el primer índice bursátil de futuros en el año 1982, si no me equivoco realmente. Los traders institucionales originalmente lo usaron como un instrumento de cobertura para protegerse contra las reversiones repentinas de precio. Desde entonces, el caso de uso ha evolucionado para ser más usado como una herramienta especulativa entre los traders a diario, y ahí es donde entra en juego el E-mini S&P 500 y otros índices similares. También se utilizan para llegar a la fijación de precios solo para futuros del índice de los CFDs. El conocimiento de las acciones de futuros puede incluso conducir a cualidades predictivas sobre los movimientos generales del mercado, y esto se debe a que los exchanges de futuros como las MEA generalmente tienen un horario de operaciones más largo que los exchanges regulares. También hay algunos contratos de futuros con los que se opera durante todo el día. Esto los hace útiles para predecir hacia dónde se moverá un índice bursátil, o al menos hacia dónde los especuladores piensan que un índice se moverá para cuando se abra el exchange subyacente.
Un buen ejemplo de esto es si nos fijamos en los futuros del índice del FTSE 100, ¿okay? De la Bolsa de Londres. Estos contratos de futuros se negocian de 1 a.m. a 9 p.m. hora de Londres, mientras que el horario regular para el mercado del FTSE 100 es de 8 a.m. a 5 p.m. De esta manera, cualquier noticia que deberíamos encontrar saliendo fuera del periodo del mercado normal de la Bolsa de Valores de Londres puede influir en el sentimiento comercial antes de que se abra el mercado. Si ustedes se sienten increíblemente predictivos y precisos en su pronóstico, asegúrense de revisar el Gauntlet Mini porque proporciona una plataforma sólida para demostrar sus habilidades como traders. Antes de explicar más a fondo cómo funciona el trading de futuros sobre acciones, es esencial entender la estructura de los contratos de futuros sobre los índices. La celebración de un contrato de futuros sobre índices significa que ambas partes están obligadas a un valor acordado para que el índice subyacente se liquide en una fecha futura especificada. Esto básicamente significa que los traders tienen la obligación, más no el derecho, como con las opciones, de liquidar el contrato en una fecha futura. Una vez más, eso significa que los traders tienen la obligación, no el derecho, a liquidar el contrato de una fecha futura. El valor de un contrato de índice bursátil es especificado por el exchange donde se negocia ese índice. Como cualquier derivado, los futuros del índice de acciones son un juego de suma cero. Una parte toma una posición larga y otra parte toma una posición corta. No hay activos físicos subyacentes para entregar, así como en los futuros del índice siempre se liquidan en efectivo. En el momento de la liquidación, el perdedor paga al ganador la diferencia entre el precio de futuros del índice acordado y el valor del cierre del índice. Así que asegúrese de ser siempre los ganadores. Ahora sí, nos vamos a tomar un momento y hablaremos sobre algunas de las implicaciones exactas al operar, que están involucradas con el trading de contratos de futuros de acciones. Podemos operar con futuros sobre índices bursátiles a través de un broker de futuros de materias primas. Prácticamente cualquier broker de futuro de materia prima de los que existen hoy se pueden hacer este tipo de operaciones. Es su trabajo facilitar las operaciones tanto en las órdenes de compra como de venta. Queremos asegurarnos que la plataforma que estamos usando es confiable y que nosotros también podamos cumplir con sus requisitos del margen. Estas son dos cosas bastante cruciales para recordar siempre. Si alguna vez tienen dudas sobre el broker que desean usar, asegúrense de visitar la Asociación Nacional de Futuros, a la que generalmente nos referimos como NFA. Si visitan la página de la NFA pueden examinar a los posibles brokers y podemos ir y echarles un vistazo en su página. Queremos ver sus tarifas de trading de futuros, las quejas presentadas contra ellos y también podemos rastrear los riesgos en la generación de futuros de acciones limpias y justas. Al igual que en el trading de acciones tradicionales del mercado de valores, una orden de compra significa tomar una posición a largo plazo que se beneficia de un índice bursátil al alza, donde una orden de venta resulta en una posición corta y para obtener ganancias tenemos que tener un índice decreciente, como discutimos anteriormente. Un futuro de un índice bursátil se liquida únicamente en efectivo, ya que no hay una forma posible de entregar físicamente un índice. No puedo entregarle el SP500, por ejemplo. Las liquidaciones también se producen diariamente en función del precio del mercado. Al igual que otros contratos de futuros, los traders deben colocar un margen inicial para ingresar una posición en el índice de futuros. También hay un margen de mantenimiento establecido para cada contrato y el valor no debe caer más allá de cierto punto. O el broker iniciará lo que llamamos una llamada al margen.
y a nadie le gusta esas llamadas de margen. Básicamente eso significa que necesitamos agregar más dinero a nuestra cuenta para mantener nuestra posición abierta. Además, si el mercado de futuros parece estar demasiado complicado, vale la pena señalar que también podríamos considerar operar con cosas que se conocen como ETFs, que son los fondos negociados en bolsas. Ofrecen una exposición similar a las acciones sin tener que lidiar con el riesgo relativamente alto típicamente asociado con los vehículos del índice de acciones independientes. También deberíamos discutir cómo funciona el cálculo de ganancia o pérdida, digamos, en el mundo de los futuros de acciones. El valor de apertura de una operación de futuros es el precio que pagamos por el contrato de futuros cuando realizamos la operación. La ganancia o pérdida resultante se calcula a partir de ese valor. Para determinar el tamaño de nuestra ganancia o pérdida, necesitamos considerar la cantidad de contratos de futuros que negociamos en esa sesión. También necesitamos considerar cuánto vale cada contrato por punto si hay movimientos en el índice. El movimiento por punto va a determinar realmente de dónde viene esa ganancia. Digamos que usamos como ejemplo uno de los índices más conocidos y populares, que es el S&P 500. Vamos a hablar de ese ejemplo usando un contrato de tamaño completo, lo que significa que tiene un valor establecido de $250 por punto. Sabemos que el índice está valorado en 2.600 puntos. En ese ejemplo particular, eso es porque lo tengo, digamos, escrito y en esta situación particular de ejemplo, ¿ok? Entonces, un contrato valdría $650.000 si tuviéramos que comprar un solo contrato, porque 250 por 2.600 hace $650.000. Si supiéramos que el índice se encuentra en esos 2.600 puntos cuando lo compramos y sabemos que vale esos 650.000 puntos, bueno, eso si compramos con un contrato con un margen del 10%, eso significa que debemos $65.000 si nuestro requisito de margen es del 10%, obviamente, ¿no? Porque el 10% de 650.000 es 65.000. Eso es lo que necesitamos para poner en marcha la operación. Si dijéramos que el índice subyacente del S&P 500 oscilaría en lugar, digamos, de 20 puntos, entonces tendríamos el potencial de ganar unos $5.000. Y multiplicando eso simplemente por 20, o sea 250 por 20 es igual a esos $5.000. Si estamos obteniendo ganancias o obviamente si los estamos perdiendo, determinará si estamos o no en lo correcto con nuestro pronóstico del mercado. Realmente no es una gran ciencia, o esta cuenta matemática no es difícil de entender. Lo que necesitamos para los cálculos de los contratos básicamente es lo que se mencionó. Esto es algo básico en el trading de futuros. No se vuelve mucho más complicado, digamos. Bien, ahora se viene una parte, digamos, más entretenida, que es hablar de las estrategias. La número 1 va a ser nuestra estrategia de scalping de oferta y demanda. Esto, una vez más, no es una orden particular, pero fuera de las estrategias que se emplean hoy en día, estas son las 3 más comunes. El scalping es una de las estrategias más rápidas que se emplea y se realiza mediante la exposición de varias brechas de precios en los spreads de oferta y demanda y los flujos de órdenes. La idea es que se supone que debemos darnos la oportunidad de aprovechar una discrepancia cuando el spread de la oferta y demanda se separan demasiado y tratemos de comprarlo cuando está demasiado bajos o de venderlo cuando se pone demasiado alto y así aprovechar la distancia entre el spread de oferta y demanda.
Es relativamente simple en esa naturaleza, ¿ok? Luego tenemos la número 2, que es la estrategia de compra y mantener. La estrategia de compra y mantener es literalmente lo que están pensando. Nos aprovechamos de los índices a largo plazo, como por ejemplo el S&P 500, que muestran las maneras estables de alrededor del 9 al 10% de rendimiento anual. Ahí es donde, digamos, ha estado durante bastante tiempo. La idea es que solo estamos buscando aprovechar la compra y la tendencia durante un largo periodo, durante cualquier caída en particular en el mercado. Es un concepto relativamente simple, solo hay que aprovechar las tendencias a largo plazo. Es mucho más todavía que un swing trading. Luego tenemos la número 3 y es el lado del análisis técnico fundamental de las cosas con el análisis fundamental y técnico, ¿ok? Fundamental significa que podemos analizar ciertos informes, tener una idea de lo que está sucediendo con diferentes compañías en el índice que nos interesa y usar esa información para obtener una idea de si deberíamos comprar o vender, antes de que tal vez salga un informe de ganancias, porque anticipamos que el índice saltará debido a algunas noticias positivas o obviamente viceversa. El lado del análisis técnico de las cosas es exactamente a lo que estamos acostumbrados con cualquier otra faceta de trading. Eso solo significa que vamos a analizar datos históricos de precios y a usar nuestras velas japonesas para mantener una idea sobre si el mercado va a bajar o subir en función de varias cosas, como por ejemplo el marcaje de soportes y de resistencias. Si aún no estás buscando saltar a alguna operación de futuros sobre algún índice bursátil, acá hay algunos y otros beneficios que deberíamos analizar. El primero será el apalancamiento. El apalancamiento en las aperturas de una posición de futuro significa que podemos disfrutar de una mayor exposición total cuando el capital que realmente tenemos no es tan grande. Nos referimos a este capital que tenemos que poner como requisito de margen y generalmente oscila entre, por ejemplo, el 3 y el 12% del valor del contrato. Depende del contrato, así como también desde dónde estén operando. La idea es que podríamos ganar más dinero con menos dinero. El segundo pequeño beneficio que tenemos aquí será la liquidez. Los mercados de futuros tienden a ser muy líquidos, lo que hace que operar allí sea mucho más fácil que operar en cualquier otro mercado. Los movimientos de precio también tienden a permanecer bastante estables, especialmente a medida que los contratos de futuros se acercan a su vencimiento. Luego tenemos la cobertura. Si nuestra cartera contiene una serie de acciones que forman parte de un único índice, podríamos cubrir los riesgos específicos del mercado. Podríamos hacer esto si nos, preocupa el riesgo sistémico. Este es el riesgo de que el mercado en general disminuya en valor, por lo que podríamos mantener una posición corta en el índice de futuros que podría compensar el riesgo bursátil si el índice cae en valor durante una recesión del mercado. Nuestros contratos de futuros generan ganancias y las ganancias podrían contrarrestar las pérdidas de nuestra posición de acciones individuales. Recuerden siempre, también tendremos riesgo que también se asocian y que deberíamos mencionar. No es nada demasiado drástico, pero siempre se los presentaré de forma clara y completa. El primero será el riesgo de apalancamiento y podrían estar diciendo, bueno, Mariano, pero entonces, ¿no acabas de decir que es un buen beneficio? Básicamente sí. Pero también es un riesgo, ¿ok? Absolutamente puede ser un verdadero riesgo. El apalancamiento es siempre una espada de doble filo. Puede ayudarnos a ganar más dinero o, obviamente, perder también más dinero. ¿Bien? Así que pueden magnificar cualquier dirección, de la que vaya la operación, tanto si es ganadora como perdedora. Por eso es que puede contarse como un beneficio y como una pérdida potencial. Luego también tenemos el efectivo en los márgenes. Cuando nos referimos al tema del efectivo en los márgenes, tenemos que entender
que para participar en los mercados de futuros necesitamos poner una cantidad adecuada de margen según lo requiera el exchange en el broker. Esto significa que si nuestra experiencia operando implica una pérdida y recibimos una llamada de margen, tenemos que depositar más dinero en nuestra cuenta para evitar que se liquide nuestra posición. No está ni aquí ni allá, digamos, este dinero, pero una vez más cae más en el lado negativo que cualquier otra cosa. Entonces vale la pena mencionarlo. En conclusión, los futuros de acciones no va a ser para todos, pero nos permite tener acceso a algunas herramientas muy valiosas. Nos da la capacidad de cubrir nuestra cartera si es que tenemos una cartera de acciones, y también nos permite operar en un mercado líquido, ¿ok? De, digamos, movimientos rápidos, que si somos traders, esas son algunas de las cosas que siempre estamos buscando en un mercado. El mercado del E-mini S&P 500 es uno de mis favoritos y estoy seguro de que todos ustedes ya lo saben porque me escuchan hablarlo siempre e incluso me ven operarlo en mi Instagram personal de trading-emergente. ¿Ok? Eso fue todo, traders. Espero que les haya gustado y si realmente saben o piensan que tienen lo necesario para lograr el éxito, los quiero ver en el Gauntlet Mini. Así que asegúrense de echarle un vistazo a la página de Dare to Trade. Hasta la próxima, por favor, hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. Chao, chao, éxitos.